Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa En Palabras Simples del canal del Poder Judicial, un espacio donde buscamos en términos sencillos hablar de temas contingentes que están sucediendo hoy en nuestra sociedad. Para eso hoy día nos encontramos con el profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Ducci. Mauricio, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y además tenemos a nuestra periodista de nuestro canal del Poder Judicial, Francisca Campos, quien nos va a contar el tema que revisaremos en este capítulo. Hola Mauricio, hola Sebastián. Claro, como tú lo decías, les voy a contar cuál va a ser el tema de hoy en nuestro programa En Palabras Simples. Hoy vamos a hablar sobre el control preventivo de identidad, esto que comenzó a funcionar hace 2 meses. Ya van más de 85.000, les cuento, controles de identidad que se han realizado desde julio. Para saber más de esta información, los invito a que revisemos más de la siguiente nota. Desde el 5 de julio, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones están facultados para realizar el denominado control preventivo de identidad. En sus 2 primeros meses de funcionamiento, la medida permitió que las detenciones por órdenes pendientes aumentaran en un 50%, debido a que a la fecha ya se han efectuado más de 85.000 controles de este tipo. Para hacer efectiva esta medida, las policías pueden solicitar a toda persona mayor de 18 años la cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte, tarjeta nacional estudiantil o utilizar otro medio tecnológico, como el lector de huella digital. El objetivo es determinar si existe alguna orden de detención pendiente. El procedimiento, que no ha estado exento de polémica, debe comenzar con la identificación del funcionario policial, quien está obligado a indicar su nombre, grado, dotación y además a exhibir su placa institucional. El control preventivo de identidad dura aproximadamente 1 minuto y solo podrá extenderse por 1 hora en caso de que la policía no pueda corroborar la identificación del ciudadano. Como lo veíamos entonces, Mauricio, ¿cierto? En la reciente nota informativa, ya son 3.000 personas las que a través del control de identidad se han dado cuenta, carabineros o policías, ¿cierto?, que tienen algún orden de detención pendiente. Esto es, ¿cierto?, uno de los objetivos principales de esto y además de esto, ¿me podrías decir qué más es lo que busca este control de identidad? Bueno, lo primero para informar a la gente es que este nuevo control de identidad preventivo no es una cuestión tan novedosa en la legislación chilena. De hecho, ya existía el control de identidad en el Código Procesal Penal y permitía precisamente poder detener a las personas que tenían órdenes de detención pendientes, de forma tal de que las cifras que se han dado a conocer son cifras que incorporan detenciones por la norma ya vigente desde hace mucho tiempo en Chile y la nueva norma. ¿Qué es lo que agregó la nueva norma? Es que permite realizar estos controles de identidad sin ninguna justificación. Es decir, las policías pueden, en cualquier vía pública o lugar privado de acceso público, solicitarle la identificación a cualquier persona sin ninguna razón. Allí donde la facultad vigente en Chile, en el Código Procesal Penal, lo que exigía a las policías es que tuvieran un indicio, al menos, de que la persona estuviera cometiendo un delito, hubiera cometido un delito, se dispusiera a cometerlo, o tuviera información sobre un delito, o incluso también si la persona estuviera encapuchada, aun cuando no le atribuyera a uno ningún delito, podía realizarse el control. Mauricio, este es un tema que se discutió largamente, donde hubo detrás unas pugnas políticas sobre un poco, se hablaba del retorno a lo que era la detención por sospecha, que antes se había derogado. Finalmente, yo sé que todavía puede ser medio prematuro, pero yo no veo un cambio sustantivo de que hoy día en realidad estamos cumpliendo esa finalidad en comparación a lo que había antes. Ustedes como expertos, ¿cómo ven ese fenómeno? ¿Cómo se está comportando? Bueno, punto 1, yo comparto la preocupación que manifestó mucha gente en el público acerca de esta nueva facultad. Esta es una nueva facultad que le entrega poderes enormemente discrecionales a la policía en términos de a cualquier ciudadano sin ninguna razón poder solicitarle la identificación, lo cual puede derivar potencialmente en una detención o en una retención hasta por 1 hora. Es decir, afectación de la libertad de movilización sin ninguna causal y, por tanto, sin posibilidades reales de control judicial. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Es muy temprano todavía para hacer una evaluación muy fina sobre esto, pero los primeros datos que el propio Carabineros ha dado a conocer públicamente muestran algunas cuestiones que, por así decirlo, son paradójicas. Porque los datos que muestran dan cuenta que el control ya existe, o sea, el total de controles de identidad no ha aumentado respecto a lo que ya existía con la facultad antigua, con lo cual, paradójicamente, ¿cierto?, tenemos más facultades policiales,
pero más o menos se hacen los mismos o incluso un poco menos controles que los que se hacían antes, y que la norma más eficaz en términos de detención de personas que tienen órdenes pendientes es el control de identidad antiguo. Es decir, te lo pongo en datos. Cada 5 o 6 controles del artículo 85 que existía se detecta una orden pendiente. En el control nuevo, cada 30 controles nuevos se detecta una orden pendiente. Y la paradoja entonces se produce es que ahora hacemos menos controles y de los controles que hacemos mucho más de los nuevos que los antiguos. O sea, el fenómeno que se ha producido en estos primeros días es que la policía más o menos realiza los mismos controles, pero unos controles de menor calidad que los que realizaba antes. Todo esto pone en serias dudas que se esté cumpliendo razonablemente los objetivos que justificaron este cambio. Sobre el control en sí hay que cumplir una serie de requisitos, por ejemplo que la persona claramente sea mayor de edad y todo, pero los policías también tienen que cumplir y presentarse, ¿no? ¿Cómo funciona en ese sentido el control? Bueno, todavía no hay evidencia empírica sobre esto. Carabineros ha dicho en los primeros 10, 11 días de funcionamiento que solo había habido un reclamo por uso abusivo de esta facultad. Marginal, más que no. Marginal. Sin embargo, esto hay que analizarlo también con cuidado porque hay mucha evidencia en Chile que incluso viene del control antiguo, que indica que los grupos que normalmente son más afectados con estos controles, jóvenes, sectores vulnerables, tienden a ser grupos que estructuralmente no utilizan los mecanismos de reclamo por desconfianza, por desconocimiento, por poca capacidad cultural de ejercerlo. Entonces, un reclamo podría ser un signo positivo desde algún punto de vista, pero no nos da cuenta del problema de fondo que históricamente ha habido con el ejercicio de este tipo de facultades. Por tanto, va a haber que esperar un poco más, hay que evaluar también si el mecanismo de reclamo que se ha establecido se está comunicando, si es un mecanismo que permite un reclamo fácil. Así que yo no cantaría victoria tan temprano, es un tema a estudiar con mucho más detalle, mientras no haya cifras más consolidadas, claro, es muy difícil hacer afirmaciones fuertes. Tomando en cuenta sobre todo que está hace 2 meses, ¿cuánto tú crees que es el plazo entonces para ya poder hacer Bueno, una de análisis? hecho, la propia ley señala que Carabineros tiene que rendir cuentas públicas de manera trimestral, de forma tal que estos datos que hemos conocido, que ojo, han sido datos de mucho menos que 2 meses, de 10 días, 15 días, son extremadamente preliminares y parciales. De hecho, los datos que dieron a conocer no cubrieron los primeros días de funcionamiento de la regla porque no tenían montado el sistema informático para registrar la información. Entonces, esto va a tomar un tiempo. Yo creo que a menos de 3 meses va a ser extremadamente precario a sacar conclusiones muy fuertes sobre su funcionamiento. Mauricio, yo quiero conversar sobre un tema que a mí me llama mucho la atención. Hace, ¿cuánto? 3 años atrás salió, a propósito de la muerte de Zamudio, salió una ley que buscaba ir en contra de la discriminación en Chile, un problema que nosotros tenemos y que todos, de manera transversal, todos lo hemos visto, de que claro, la discriminación es un problema a combatir dentro que hay en Chile. Hoy entonces, ¿cómo se legisla? Si ya hace 3 años, ¿cómo hay un cambio donde se le entrega una herramienta que se puede prestar para la discriminación como el control preventivo? Porque acá nosotros estamos poniendo, no estoy diciendo que, no quiero que se entienda como que es algo contra Carabineros porque no tiene nada que ver, sino que ellos no tienen la culpa al final de lo que se esté legislando en el Parlamento. Hoy día se le está entregando una herramienta que solamente va al criterio del policía de decidir, bueno, a él sí voy a detenerlo preventivamente, a él no detenerlo preventivamente. Entonces, ¿cómo chocan estas dos cosas en 5 años? Bueno, lamentablemente yo creo que lo que explica esto fue un debate legislativo extremadamente desinformado, cuando no derechamente, a veces con información falsa. Por ejemplo, se instaló en el debate legislativo que el artículo 85 era una norma que no entregaba facultades a las policías para hacer cosas mínimas que en todo el mundo se le entregan a la policía. La verdad es que el artículo 85 le permitía a las policías, a Carabineros, solo a Carabineros, detener o realizar controles a cerca de 2 millones de personas al año. Sí, se comprueba con las cifras que nos comentabas antes tú. Exacto, entonces, o se instaló que esta idea del que nada hace, nada teme, sobre la base de que, bueno, si yo no he cometido un delito, ¿qué problema hay que me detengan? El problema es que mucha gente, precisamente porque no ha hecho nada y no teme nada, a veces no anda con su documentación, el procedimiento a veces se hace por fuera de los límites que pone la ley y toma horas,
las personas son retenidas a pesar de estar con identificaciones, entonces es una zona de conflictos permanentes, pero se planteaba como que esto no existía, se planteaba, como digo, como que todo el mundo tenía facultades similares, y lo cierto es que no. El artículo 85, como estamos viendo con los datos actuales, es una norma extremadamente rendidora desde el punto de vista de las facultades policiales. Yo tengo la impresión de que lo que hay detrás de esto es una voluntad de algún sector de los legisladores de mostrar que están haciendo cosas, no importando mucho si es que esas cosas que están legislando no tienen buenos fundamentos, pero al menos desde el punto de vista público aparece como que se está haciendo algo. Como digo, lamentablemente estamos legislando con muy poca base empírica hoy día en Chile, y eso lleva a que uno pueda cometer errores importantes. Y eso al final nos puede también como llegar a caer como en un círculo vicioso, porque si ya antiguamente la gente, los mismos políticos salieron hablando de que por fin derogamos la detención por sospechas, por fin se acabó esto, y ahora nuevamente salen diciendo, bueno, por fin ahora tenemos control preventivo. ¿Se puede dar entonces que quizás en 10 años más estemos de nuevo viendo a la gente decir, bueno, por fin derogamos el control preventivo? ¿Ustedes cómo ven cómo está hecha la ley en ese sentido? No, mira, a ver, yo creo que incluso más atrás, en la misma filosofía que tú dices, el control preventivo se vendió casi como una solución mágica o una panacea para disminuir problemas de criminalidad. Y lo que yo creo que vamos a poco tiempo seguir básicamente con los mismos problemas si no adoptamos otras decisiones u otras políticas públicas. Entonces, si uno mide a las leyes a la luz de los objetivos para los cuales se plantean, yo creo que esta es una reforma que tiene muy pocas posibilidades de satisfacer esos objetivos y nos va a obligar a discutir como país cuando ocurran nuevamente algunos crímenes que llamen la atención, a decir, bueno, ¿qué es lo que no está funcionando? Y tenemos que ir a los temas de fondo. O sea, en este tema específico, por ejemplo, en mi opinión, los temas de fondo tienen que ver con mejorar la capacidad operativa de nuestras policías. Yo creo que ellos mismos han hecho un enorme esfuerzo que explica los resultados que están invocando. Los resultados positivos que hay en términos de un número de personas con órdenes pendientes que han sido detenidas no se explican por las reformas legales. En mi opinión se explican por mejoramiento de la capacidad operativa. Si no ponemos los énfasis ahí, vamos a estar permanentemente discutiendo reformas a estas reformas. Entonces, claro, volviendo al tema que también comentaba Sebastián recién, ¿cierto, Mauricio? Sobre esta discriminación que podría existir porque no están los criterios como dichos en sí. Entonces, ¿qué pasa también con esto? El problema de facultades de este tipo es que son como la pesca milagrosa. Tú sabes, con una red gigante y claro, en esa red te caben muchas cosas. Algo va a caer, algo vas a atrapar, pero muy poco focalizado y atrapando mucha gente que no debiera haber sufrido consecuencias o restricciones a sus derechos. Claro, en ese sentido uno no mide el daño. Mauricio, te queremos agradecer por haber estado compartiendo con nosotros. Nosotros esperamos que les haya quedado un poco más claro este tema del control preventivo de identidad. Yo me despido de ti, muchas gracias, Mauricio. Y también me despido de Francisca por estar con nosotros. Espero que les haya servido y como siempre los dejamos invitados a que visiten las diversas plataformas de nuestro canal, nuestras diversas plataformas digitales para que nos sigamos comunicando y podamos responder cualquier duda que tengan. Que estén muy bien. Muchas gracias.